Entonces, claro, pero Sam Phillips no le daba el cuero para lograr que ese éxito que logra en el sur de los Estados Unidos, en la ciudad de Memphis y en los alrededores, se trasladase al mundo. Entonces hacía falta que entrase una grabadora grande, que le pasara lo mismo que al DJ que inventó la palabra, que lo pudiera mandar a todo el país y de ahí al resto del mundo. Y esa grabadora era RCA Victor, que compró el contrato de Elvis Presley, no solo para de ahí en más, sino de ahí para atrás. Compró todo lo que había grabado y todo lo que iba a grabar. Esa grabadora fue RCA y ahí intervino una persona muy importante que se llamaba Colonel Parker, que ni era coronel ni era Parker. En serio, era un muchacho que había llegado de Polonia o del otro lado de la cortina de hierro y que era ilegal en Estados Unidos. Fíjense, ahora Trump lo hubiera mandado de vuelta enseguida, no hubiera habido rock and roll. Entonces, por eso dicen que Elvis nunca salió de gira, porque si el coronel, que no se despegaba de él jamás, se iba con él, no lo dejaban entrar de vuelta a Estados Unidos, que usted no vino nunca acá. Bueno, la cuestión es que el coronel compró el contrato de Sun, se lo dio a RCA por $35.000. Uno pensaría, ¿qué gil que fue Sam Phillips que vendió a Elvis? No, porque con esa plata invirtió en Jerry Lee Lewis, en Carl Perkins, en Johnny Cash y en un montón de personajes más que llevaron el rock a otro estadio. Ahora bien, Presley, con el músculo promocional de RCA, graba un disco que sale en enero del 56, se va derechito al primer puesto y empieza otra era. Como esa era repercutió en todo el mundo y también en las cabecitas afiebradas de nuestros jóvenes de entonces, va a ser el primer ejemplo musical. Muchos temas que van a escuchar les son a ustedes familiares, pero quiero que ahora los escuchen en el contexto de lo que estamos contando, porque van a ver que muchas cosas les van a sonar un poquitito distintas. Ese tema en cuestión hablaba de un lugar donde iban las personas que tenían el corazón completamente destrozado por una pena de amor. Ese tema se llama El Hotel de los Corazones Destrozados, Heartbreak Hotel. Además de ser un tema que te atrapa desde el principio, tiene uno de los primeros solos significativos de guitarra a cargo del gran Scotty Moore, que es uno de los grandes guitarristas de los principios del rock and roll. Bueno, Elvis tiene un éxito fundamental con este tema y con todos los que vienen después, se transforma en un hit a nivel nacional, a tal punto que va a la televisión y le cercenan su libertad porque lo toman de la cintura para arriba porque sus movimientos sugestivos no eran en ese momento aceptados por el público de la época. De hecho, le ponen de sobrenombres Elvis la Pelvis. Bueno, la consecuencia natural es que todas las otras grabadoras de repente salen a buscar su propio Elvis y es así como Specialty contrata a Little Richard, como con la guita que le pagaron por Elvis, Sam Phillips sale a contratar un montón de gente y el rock and roll entra a tener su primera etapa de gloria entre el 56 y diríamos el 58-59. Hay personajes como Little Richard maravillosos que dan plena fe, recuperan el rock and roll para los negros, porque una de las sensaciones que tenía la raza negra era que los blancos una vez más les habían robado, cosa que era cierta. Little Richard es el primer artista que tiene también como una actitud de ambigüedad sexual sobre el escenario, lo cual le da como un atractivo extra. Y además era un tipo completamente exacerbado, abría los ojos como el 2 de oro, ponía la pata arriba del piano, cosa que también haría Jerry Lee Lewis. Tenía un montón de saxofonistas que se bamboleaban en escena y él los miraba con ojos medio raros. Y tenía como esa costumbre de terminar sus estrofas con un que después le iban a copiar unos muchachos de Liverpool, que lo admiraban mucho. Pero además tenía letras tremendas, como una letra de un tema que era Sally la Lunga, como se tradujo en Argentina, Long Tall Sally, que hablaba de una persona que era el tío Tom, que era así el típico americano atildado, de corbatita y qué sé yo, y tenía la tía Mary, que era su casta esposa, pero él tenía un fatito en el callejón con Sally la Lunga, que era una chica, ¿no? Eso no se podía decir, eso era nuevo. Y eso era parte de lo que los chicos y las chicas amaban del rock and roll, que les hablaban de la vida tal cual era. Y además que de una forma todavía embosada les estaba diciendo, chicos y chicas, ustedes son irrepetibles, no sean una copia de nadie.
Y eso es uno de los grandes mensajes del rock and roll. Pero ¿qué pasa? Ese rock and roll a fines de los 50 estaba moribundo. ¿Por qué? Porque Elvis lo mandaron a hacer la colimba 2 años a Alemania y cuando volvió le habían cortado las uñas de rock and roll. Chuck Berry, otro de los grandes representantes del primer rock and roll, lo habían metido preso porque había cruzado de un estado a otro con una menor con fines dudosos. Jerry Lee Lewis habían descubierto que se había casado con la prima que encima tenía 13 años, gran escándalo, sin saber que eso en el sur de Estados Unidos no era tampoco común. Bueno, muchos habían muerto en diversos accidentes, Buddy Holly en un accidente de aviación, Eddie Cochran en un accidente de autos, y en fin, el rock en el 59 no le estaba pasando bien. Entonces la industria los reemplazó a los primeros rockeros, que eran así medio malgreñados, con sus camperas de cuero, con sus actitudes poco potables para la familia bien pensante norteamericana, los reemplazó con lo que se llamó la música del Brill Building. Había un edificio en Nueva York donde había compositores que escribían canciones pop especiales para chicos atildados, bien engominados, trajeados, que no hicieran olas. ¿Eran malas esas canciones? ¿Qué van a ser malas? Eran buenísimas, pero no tenían esa garra del rock and roll inicial, que es lo que los chicos y las chicas realmente buscaban en el fondo. Eso seguía vivo, ¿pero dónde? Del otro lado del océano. La Inglaterra de la posguerra había sacado un 4 de copa, francamente, porque había ganado en teoría la guerra, estaba entre los aliados, pero sus ciudades estaban hechas pelotas por la aviación nazi. Si ustedes leen un poquito de historia se van a dar cuenta que Inglaterra aguantó hasta donde pudo, pero le costó carísimo. Londres hecha pelota, Birmingham hecha pelota, Manchester también, Coventry la destrozaron, Liverpool, bueno, toda ciudad que tenía alguna importancia industrial estaba destrozada y todavía no habían llegado a reconstruirla. 15 años después del final de la guerra, los ingleses se rascaban la cabeza y se preguntaban ¿quién ganó la guerra? Italia se recuperó, Japón es una potencia industrial, Alemania también, ¿y nosotros? Bueno, ¿y qué pasaba? Los pibes y las pibas que tenían 15, 16, 17 años, los chicos sobre todo, veían que, bueno, no tenían futuro. El futuro estaba en trabajar, por ejemplo, en Liverpool, en el puerto, en los astilleros de los barcos, como habían laburado sus viejos. De 9 a 6 de la tarde. Y después ir a apurar una pinta de birra en el pub, irse a casa, ¿viste? Hacer el amor misioneramente rapidito y a dormir. Y al otro día lo mismo, el otro día lo mismo, el otro día lo mismo. Ese era el futuro. Y de repente, estos adolescentes, como un jovencito John Winston Lennon, como un Keith Richards, como un Eric Clapton, como un Paul McCartney, iban al cine, que era una de las pocas diversiones baratas que había. Y de golpe veían